Ya, ahora estoy. Ya, estoy aquí. Que el Señor Jesucristo te continúe bendiciendo en esta tarde. Soy el pastor Abiel Ortiz de la Iglesia Pentecostal Unida Tabernáculo de Refugio, que ubica en el pueblo de Arecibo. También me honro en copastorear junto a mi madre, la pastora Sara Ortiz. La puedes buscar en las redes sociales, Sara González. La Iglesia Pentecostal Unida Tabernáculo de Refugio en el pueblo de Bayamón. Es para mí un honor poder compartir la palabra del Señor contigo en esta tarde. Amén. Es un privilegio que el Señor nos permite. A esto nos dedicamos, amén. Este es nuestro deber, aún en los tiempos que estamos viviendo. Creo que se prestan, amén. De alguna manera la gente ha sido más sensible, la gente se sensibiliza, amén, a la palabra de Dios. Aleluya, estamos tomando ventaja. Damos gracias al Señor, amén, por tener toda esta tecnología, todos estos medios, amén. Aleluya, que nos permiten poder llegar a más personas y a más lugares, tal vez que en los medios naturales no podríamos. Pero siempre me gusta decir, lo comparto en la iglesia de Arecibo, aleluya, usted se puede conectar a la palabra de Dios o a alguna transmisión, usted puede escuchar cuantos predicadores usted le plazca, amén, los que le gusta escuchar, los que tengan el estilo que usted le gusta, pero ninguna de estas transmisiones, amén, es mucho conectarse al Facebook o al YouTube Live o ver predicadores en las redes sociales, no van a reemplazar nunca una vida de intimidad con Dios. Aleluya. Aún el asistir a la iglesia, usted puede ser fiel en su asistencia a la iglesia, ser fiel en sus finanzas, amén, tener el carácter o comportarse como un buen cristiano, pero ninguna de todas estas cosas reemplazan, amén, una vida de intimidad con Dios. Aleluya. Y quiero compartir contigo un pensamiento, y voy a estar dando lectura en el libro de Salmos, capítulo 40, y luego en el poderoso nombre de Jesús. Pacientemente y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Aleluya. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y note como dice el versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Aleluya. En esta hora, tal vez te llama la atención el título o el tema que he puesto en esta publicación, y es: ¿y tú puedes salvarte a ti mismo? Tú puedes salvarte a ti mismo. ¿Tienes tú la capacidad de salvar tu familia? De salvar a los que te aman, a los que te rodean. Si estuviéramos en un tiempo tal vez de guerra, si estuviéramos tal vez en un tiempo de alguna desgracia natural o cosas que de momento llegan repentinas a nuestra vida, por supuesto, todo padre, esposo, amén, madre, todo aquel que tiene a su cargo o a su cuidado a otros, de seguro usted como padre, si estuviéramos en un tiempo de guerra, usted correría con su familia y los pondría en un lugar seguro. En tiempos de tormentas aquí en Puerto Rico, amén, que estamos habituados, estamos acostumbrados, amén, al azote de huracanes o al azote de tormenta. Esta temporada está por comenzar dentro de unos días. Aleluya. Y siempre estamos expuestos, amén, a este tipo de azotes naturales. Y en tiempo de tormenta o en tiempo de huracán, tal vez uno tiene la oportunidad de hacer preparativos, amén, de prepararse a tiempo, hacer lo necesario, buscar que la familia esté en un lugar seguro, que esté en un lugar, amén, que pueda resistir esa tormenta, tal vez hacer lo necesario para que hayan provisiones, porque no se sabe, amén, de la magnitud del azote, no se sabe qué pueda pasar o qué pueda faltar. Hace aproximadamente 3 años, 2 años y medio, ya casi 3, en el mes de septiembre, se cumplirían 3 años del azote de los huracanes Irma y María. En cuestión de más o menos 11 días, un huracán categoría 4, 5 o magnitudes bien altas, aleluya, y el primer huracán dejó la isla casi sin electricidad.
y el segundo literalmente destruyó el sistema eléctrico. Aleluya. Y a causa de que no haber muchos negocios permanecieron cerrados, se volvió todo un caos, porque la gente no tenía, amén, para buscar víveres, los supermercados, los medios naturales, los medios normales, amén, para poder suplir a víveres o comida. Se había vuelto todo un caos. La gasolina no llegaba, la gente dependía de generadores eléctricos, tampoco estaban funcionando porque no había forma de conseguir gasolina. El agua, el sistema de agua público también se había dañado. Todo una cosa fue como un efecto dominó, una cosa llevó a otra, a otra, a otra. Aleluya. Y los más responsables pues habían hecho provisiones con tiempo, pero en algún momento dado esas provisiones también estaban faltando. Aleluya. Y el padre y la madre responsables tuvieron que hacer malabares, buscar cómo moverse. Todos, literalmente todos estábamos metidos en esa misma. Nadie estaba exento. Todos estábamos metidos en ese grupo. Todos estábamos aglomerados en ese grupo. Amén. No había nadie exento. Esto no discriminó por razón de color, de sexo. No discriminó por clase social. Ricos, pobres, sanos y enfermos. Todos. Adultos, niños, jóvenes, ancianos. Todos estaban metidos en el mismo grupo. Amén. Y estoy usando esta introducción cuando se trata de la salvación del ser humano. Tú y yo tenemos que comprender que el ser humano, aleluya, por naturaleza, el ser humano cuando nace, independientemente de la forma en que tú hayas nacido, aleluya, si fue, sin importar de qué manera llegaste a este mundo, si fue que fue por causa natural, a lo mejor fue un nacimiento no deseado, amén, a lo mejor fue algo que tus padres no planificaron, a lo mejor fue tal vez producto de una violación, y sin importar de qué manera llegaste a este mundo, pero una vez ya estando en este mundo, una vez naciste, tienes que comprender que la Biblia dice, y la Biblia categoriza a todos los seres humanos, amén, como pecadores. Tú y yo todos somos pecadores. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, todos están separados, todos nacen naturalmente separados de Dios. Todos nosotros heredamos el pecado original, el pecado de Adán. Todos nosotros lo heredamos, amén. Y no se trata de si usted es una buena persona o una mala persona. No se trata si usted es un pecador empedernido o usted es una persona recta, justa. Por naturaleza, usted y yo, sin importar nuestro carácter, sin importar cómo nos estemos comportando, sin importar lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, ni lo que otros piensan de nosotros, todos nosotros estamos categorizados como pecadores. Aún la Biblia, en el libro de Hechos, en un momento dado, habla de Cornelio. Cornelio dice la palabra y lo describe, el escritor Lucas describe a Cornelio que era un hombre justo, era un hombre que oraba, era un hombre que de alguna manera tenía una intimidad con Dios. Pero Cornelio, aún con su buen carácter, y note, cuando usted estudia a Cornelio, aleluya, tuvo una experiencia que no muchos cristianos han tenido. Cornelio se le apareció un ángel. Le pregunto yo, si usted lleva mucho tiempo sirviendo al Señor, ¿se le ha aparecido un ángel en alguna vez? ¿De alguna manera usted ha escuchado a un ángel hablarle? Y Cornelio, dentro de su sensibilidad espiritual, Cornelio todavía no era salvo. Pero Cornelio de alguna manera había alcanzado un buen testimonio, probablemente por su fe. Pero Cornelio no pudo brincar el proceso, y quiero que se te grabe esa expresión, brincar el proceso. Él no pudo brincarse el proceso de la salvación. Él tuvo que hacer lo que todos los hombres y mujeres están llamados a hacer en este tiempo. En este tiempo de la historia, la Biblia es bastante clara. Cuando la iglesia comenzó en el libro de Hechos, aleluya, el Señor llamó a los hombres a arrepentirse. Aleluya, eso lo confirma la palabra cuando la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Y en este tiempo, cuando la iglesia comenzó en el libro de Hechos, si usted se considera parte de la iglesia de Jesucristo, la única iglesia que aparece en el libro de Hechos, aleluya, la iglesia
en este tiempo el hombre necesita arrepentirse, necesita bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Escúcheme, el bautismo, yo lo he leído, gente que tiene muchos seguidores, que el bautismo es una confesión pública. Escúcheme, el bautismo no es una confesión pública, el bautismo es algo que usted necesita hacer. El apóstol Pedro dice que el bautismo que corresponde en esto ahora nos salva. Aleluya. El bautismo es para salvación. No es solamente una confesión para que la gente sepa que yo lo hice. No. Porque entienda que la salvación es entre el hombre y Dios. Esto es entre Dios y el hombre y Dios. Aleluya. Pueden haber testigos. Usted necesita a alguien que le bautice. Pero el bautismo no es una confesión pública. El bautismo es lo que el hombre está llamado a hacer. Porque luego de arrepentirse, cuando usted se arrepiente, usted reconoce que usted es un pecador, que usted sin Dios nada puede hacer. Y vaya anotando, vaya uniendo los puntos. El tema, ¿tú te puedes salvar tú mismo? La contestación es que no, tú y yo no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y para poder ser salvos conforme a la Escritura, no conforme a la era moderna, aleluya, vuelvo y repito, y no estoy en guerra con ningún predicador, pero tengo que defender, aleluya, la fe a la cual he sido llamado, la fe que yo estoy afirmado, la fe que se predica, amén, de la palabra de Dios, la verdadera fe. Escúchame, yo no estoy peleando por la fe, yo no estoy llamado a defender la fe como si la fe no pudiera defenderse por sí sola, o por si la palabra no pudiera defenderse así sola. La palabra de Dios estaba antes de mí, y si yo parto de este mundo, la palabra de Dios va a seguir, porque dice la palabra, amén, que la palabra permanece para siempre. Escúchame. Y antes de mí estaba la palabra, yo no tengo que defenderla, pero te estoy predicando la palabra para que tú mismo, tú, bajo tus propios medios, en tu propio, con las herramientas que tengas a tu mano, si tienes un teléfono inteligente, si tienes una Biblia que está guardada, abierta, en el Salmo 23, allí encima del cabezal de tu cama, o abierta en tu mesita de noche, para que te libre de males. Escúchame, la palabra no fue para ser puesta como un amuleto, la palabra, amén, debe ser escudriñada para que podamos encontrar salvación, aleluya. Y luego el ser humano necesita, después que se arrepiente, reconoce que es pecador, aleluya, entiende que sin Dios nada puede hacer, que separado de Dios nada podemos hacer, y que yo le necesito a Él, que yo sin Él soy nada, pero Él sin mí sigue siendo Dios, y que Él me está dando el ofrecimiento de la salvación, porque la salvación es gratuita. Y yo primero tengo que reconocer que yo sin Dios soy nada, y luego que yo le reconozco, yo me arrepiento, tengo que cambiar, aleluya, entregarle mis pecados, y no solamente lamentarme, amén, por lo malo que he hecho, todo lo que yo he hecho, pensado, dicho, aleluya, todo lo que ella ha hecho. Una vida sin Dios es una vida, amén, de pecado. Sin Dios, no importa lo bueno que usted haya sido, usted sigue siendo un pecador, aleluya. No importa lo malo que haya sido, no hay pecados, aleluya, que Él no pueda perdonar. Pero entiende, yo tengo que reconocerlo primero, y reconocer que yo necesito, aleluya, ser perdonado. Y cuando yo le pido perdón a Dios, allí no termina, entiende, yo estoy entregando mis pecados, aleluya. Y el perdón es algo de dos vías. Yo necesito arrepentirme, pero cuando yo me arrepiento, la salvación no llega automáticamente por el arrepentimiento. La salvación comienza con el arrepentimiento, y cuando el ser humano se arrepiente de sus pecados, entonces entrega sus pecados, y el Señor en su soberanía se va usted a poner a pelear con Dios. Porque Dios, siendo Dios, se puso a determinar que el hombre necesitaba ser bautizado en el nombre de Jesús para ser salvo. No nos toca a ti y a mí cuestionar los medios de Dios. Usted puede llegar al entendimiento a través de la Escritura de por qué Dios determinó el bautismo, pero tú no tienes que comprender todo lo que Dios ha querido o ha deseado hacer. Tú y yo estamos llamados a obedecer la palabra de Dios. Y Dios determinó que el bautismo, aleluya, es la única herramienta. El bautismo en el nombre de Jesucristo es lo único que le entrega al hombre perdón de pecados. Cuando yo ofendo a mi esposa, o si he ofendido a mis padres, o a mis hermanos, o a mis hijos, o a cualquier ser humano, escúchame, si yo soy el ofensor, yo soy el agresor, yo soy el pecador, yo puedo arrepentirme, pero mi arrepentimiento no me concede perdón de pecados.
Y cuando yo me arrepiento, yo estoy entregando mis pecados, les estoy rindiendo mis pecados al Señor, estoy reconociendo. Y no se trata solamente de reconocerlo a Él como un hecho público de que yo le entrego, yo acepté al Señor como mi Salvador. No. Sácate todo eso de la mente porque eso no aparece en la Biblia. Si tengo que arrepentirme, me arrepiento. Y cuando me arrepiento, el Señor me dice, tienes que bautizarte. Dice la palabra. Por eso Pedro, en el mismo comienzo de la iglesia, los primeros hombres que escucharon el Evangelio, se les instruyó que necesitaban Hechos 2:38, necesitas arrepentirte, necesitas bautizarte en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, porque el perdón de pecados solamente viene a través del nombre de Jesucristo. La gran comisión en el libro de Lucas, el Señor se lo dijo a sus discípulos, Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Si no es en el nombre de Jesucristo, no hay perdón de pecados. Yo lamento decirte, no lamento, estoy contento de que a tiempo tú estás pudiendo escuchar esta verdad. Si no te has bautizado en el nombre de Jesucristo, aleluya, tú puedes contender todo lo que tú quieras, pero la palabra de Dios es fiel, es verdadera, es clara, está viva, aleluya, y es firme también, y Dios no va a cambiar su palabra, aleluya. Este es el mismo mensaje que se predicó en el libro de Hechos, y todavía habemos predicadores, aleluya, alrededor del mundo que seguimos predicando el mismo mensaje salvador de Hechos 2:38. Necesitas arrepentirte y bautizarte en el nombre de Jesucristo. Pero luego llega la última parte, aleluya, del plan de salvación original, aleluya, arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesucristo, y luego viene la llenura del Espíritu Santo. Nosotros, la Iglesia Pentecostal Unida, aleluya, somos del nombre de Jesús, no tenemos temor de decirlo, somos pentecostales, o sea, somos apostólicos en nuestro estilo de vivir, escúchame, y la Iglesia del Señor Jesucristo, la única iglesia por la cual Él va a venir a buscar. Hay una sola iglesia, la del libro de Hechos, y es la misma iglesia que todavía está en pie hoy. Y yo me honro en decir que yo soy parte del cuerpo de Cristo, porque por un mismo espíritu yo fui bautizado en el mismo cuerpo. Aleluya. Si usted todavía no ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo y no ha sido lleno del poder del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, todavía te falta algo que necesitas hacer para poder ser parte del cuerpo de Cristo. Pero qué bueno que a tiempo, aleluya, tú estás escuchando esta palabra y no tienes que contender conmigo, no tienes que porfiar conmigo, porque la Biblia lo dice, esto no es para discusión, esto es para salvación. Y el hombre, volviendo al pensamiento, aleluya, de esta predicación, el hombre por sí mismo no puede salvarse. El hombre por sí mismo no puede salvarse. Y cuando usted lee esos primeros versos del Salmo número 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor. Lo primero, aleluya, este tiempo que estamos viviendo, de seguro hay mucha gente clamando al Señor, de seguro hay mucha gente, aleluya, que se han encontrado entre la espada y la pared, que tienen sus espaldas pegadas a la pared, no tienen que hacer, ya no hayan respuesta, su matrimonio, sus hijos, amén. Escúchame, todo esto son cosas buenas, la familia, los hijos, pero lo primordial, lo principal, aleluya, tú necesitas salvación. Y cuando tú y yo comprendemos que tú y yo no podemos salvarnos a nosotros mismos, si tú y yo pudiéramos salvarnos a nosotros mismos, ¿para qué Dios iba a tomar su tiempo? Amén, para hacerse de un cuerpo de carne, amén, para manifestarse en carne, según como dice 1 de Timoteo capítulo 3 y verso 16. ¿Para qué Dios se tenía que manifestar en carne y venir a este mundo en forma humana? Porque Jesucristo no es solamente el enviado de Dios, Jesucristo es Dios mismo que vino a salvar al hombre, porque el hombre no se podía salvar a sí mismo. Y ahí es donde tú y yo tenemos que comprender, aleluya, que Jesucristo no solamente es la respuesta a tu necesidad o a tu enfermedad. Jesucristo no solamente es aquel que tiene, aleluya, en sus manos la respuesta para tu problema, para tu escasez, aleluya, para tu situación emocional o sentimental, o para tal vez tu situación financiera. Jesucristo no es solamente el abacadabra que yo tengo que mencionar para
para que los problemas se me resuelvan. Escúchame, tú tienes los problemas, pueden ser resueltos. Tu enfermedad puede ser sana. Yo me atrevo a orar por ti en el nombre de Jesucristo. Y la palabra, aleluya, Dios en su misericordia tiene el poder para sanarte. Si tú eres capaz de creer, aleluya, que Jesucristo te puede sanar, tú puedes recibir sanación, sanidad, amén, a tu dolor, a tu quebranto, a tu enfermedad. Pero escucha una cosa, en un milagro de sanidad no va a reemplazar la salvación que tú sigues necesitando. Aún tú puedes estar metido en una situación económica y el Señor mover las cosas, porque escúchame, Dios atiende al clamor, amén. Cuando la gente le clama, Él responde a su clamor. Su palabra lo dice, al que llama se le abre. Tú puedes llamar, tú puedes tocar y se te va a abrir. Y si tú le buscas, tú le vas a encontrar. Y el Señor tener misericordia de ti y entregarte un milagro financiero, amén, y tu situación económica, dar un giro, aleluya, y tú ahora tener lo necesario para que tu familia reciba sustento, para que puedas salir de algunos apuros económicos, ya sea que te metiste en malas decisiones, no importa la situación como llegaste ahí, y Dios tiene la capacidad de suplir. Él es el dueño del oro y la plata, y Él puede suplir tu necesidad. Pero entiende, debes comprender que aunque tú hayas sido el blanco o el objeto de un milagro financiero, tampoco el milagro financiero, al igual que un milagro de sanidad, van a reemplazar la salvación que tú y yo seguimos necesitando. Y así yo podría seguir mencionando diferentes tipos de milagros, cosas que Dios es capaz de hacer. Y escúchame, y yo podría estar todo un día mencionando y todavía no podría mencionar todo lo que Dios es capaz de hacer, porque las maravillas que Él hace yo soy incapaz de enumerarlas todas, amén. Son más abundantes que las estrellas del cielo o que la arena del mar. Escúchame, nuestro Dios es demasiado grande, pero lo que sí yo te puedo mencionar es que no importa todo lo que tú hayas vivido, tú y yo necesitamos salvación. Todo ser humano necesita salvación. Y cuando tú y yo comprendemos que cuando yo vengo al Señor, amén, y comienzo a clamar, yo comienzo a esperar a Él, aleluya, y como lo dijo el salmista, Él me puede sacar del pozo de la desesperación. Aleluya. Y tal vez en medio de tu desesperación, tal vez tú no sabes por qué David escribió ese salmo. Aleluya. No sabes en qué circunstancia, lo puedes estudiar. Aleluya. Pero no importa cuál sea tu condición o tu situación, tú llegas a la presencia de Dios. Amén. Porque clamaste, porque estabas esperando, porque te das cuenta que no tenías nada, que estabas totalmente desahuciado, que no tenías dinero, no tenías nada, no tenías a dónde ir, estabas encerrado. Y llegas al Señor y clamas a Él. Y Él lo primero que hace es que te saca del pozo de la desesperación. Y yo quiero decirte en esta hora, aleluya, que todavía hay esperanza para tu vida. Hay esperanza para tu familia. Tu condición actual no tiene que ser tu condición permanente. Aleluya. Hoy Jesucristo puede llegar a tu casa. Si tú eres capaz de clamar, levantar tu corazón a Él, levantar tu alma al Señor. Él afirma en su palabra que Él va a acudir a tu llamado. Aleluya. Y cuando tú clamas a Él, aleluya, dice la palabra, claman los justos y Jehová oye. Aleluya. Tal vez tú no te sientas justo en tu propia justicia o en tus propias acciones, pero entiende que por medio de la fe tú tienes entrada a la presencia de Dios. Por medio de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, todavía tú puedes entrar a su presencia. Aleluya. Y sin importar tu condición, tú puedes hacer como el publicano o puedes hacer como Zaqueo, invitar al Señor a tu casa. Y cuando tú le invitas a tu casa, era lo que te hablaba la semana pasada, el domingo pasado, aleluya, aleluya, Jairo, el principal en la sinagoga, aleluya, tenía una condición, no sabía qué hacer. Su hija estaba enferma. Tu hija, dicen algunos de los evangelios, su hija ya había muerto, y él acudió al único que podía hacer algo por su hija. Él fue a la presencia de Jesucristo, aleluya, y Jesucristo fue con él. Y Jairo
permitió que el Señor entrara en su casa, pero Jairo no solamente lo llevó a su casa, sino que Jairo le rindió todos los derechos de su casa, porque si usted estudia el pasaje de Jairo, amén, dice la palabra que había alboroto en la casa, había alboroto, estaban tocando flauta, y dice la palabra que el Señor despejó la casa por completo. Él sacó todo lo que no tenía que estar allí, y es ahí donde tú y yo nos encontramos. Escúchame, tal vez ya tú clamaste al Señor, ya tú reconoces que tú necesitas a Dios, no solamente para salvación, pero para tener una vida plena, para tener la vida que tú quieres tener, necesitas a Jesucristo, y tal vez ya tú lo reconociste, amén, y ya tú fuiste blanco, y Él te sacó, le clamaste, y Él te sacó del pozo de la desesperación. Y yo en esta hora, si todavía tú estás en desesperación, yo hablo paz sobre tu vida, te lo digo en el nombre de Jesucristo. Todavía hay esperanza para ti, para tu familia, para los tuyos. Tu vida no tiene que continuar siendo la misma. Y luego que el Señor nos saca del pozo de la desesperación, luego que recibimos la esperanza, dice la palabra, Él puso mis pies sobre peña. Escúchame, hay gente que aceptan al Señor como su Salvador. Hay evangelistas, no estoy en guerra con nadie, estoy hablando la palabra como está escrita. Hay evangelistas que se jactan, evangelistas que se jactan porque hicieron un llamado de cuántos querían aceptar al Señor como su Salvador. Aún predicadores del nombre, tenga cuidado. Ese no es el llamado que nosotros estamos dispuestos a hacer. No es lo que tenemos que estar llamando a la gente, como si nosotros fuéramos de la modernidad o de esta era moderna. ¿Cuántos quieren aceptar al Señor como su Salvador? Escúchame. Cuando se trata de salvación, hay unos pasos que necesitamos dar. En todo caso, lo que tendríamos que preguntar es ¿quién quiere rendir su vida al Señor? ¿Cuántos quieren arrepentirse de sus pecados? ¿Cuántos necesitan ser bautizados en el nombre de Jesucristo? ¿O quién no ha sido lleno del poder del Espíritu Santo? Aleluya. ¿Y quién que desea ser lleno del poder de Dios, del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas? Pero hay evangelistas. ¿Cuántos quieren darle? ¿Cuántos aceptaron al Señor? 500 aceptaron al Señor como su Salvador. 5, 10, 20. Y luego que le aceptan al Señor como su Salvador, ¿dónde está su vida? ¿Qué fue de ellos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Ya su nombre fue inscrito o escrito en el libro de la vida? ¿Ya alcanzaron salvación? ¿Ya ahora son una nueva criatura en Cristo? No. La forma correcta: arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y el recibimiento del don del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y cuando el ser humano toma estos pasos, arrepentimiento, bautismo, como dice la palabra, en el nombre de Jesús, y el recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, y ahí el hombre es puesto sobre la peña. ¿Cuál peña? La única peña, la única roca que nos puede salvar: Jesucristo. Por eso es que yo voy a seguirte hablando de Jesucristo, de Jesucristo, de Jesucristo, y que fuera de Jesucristo tú no puedes tener salvación. Si tú no quieres aceptar que el nombre de Jesucristo es el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, estás contendiendo con la palabra, estás decidiendo, amén, te estás decidiendo por la incredulidad, porque te estoy dando las pruebas bíblicas, te lo estoy hablando, lo estás viendo, has visto que Jesucristo es el único que puede hacer lo imposible. Aleluya. Pero aún así decide no creer, y la incredulidad es mucho más peligrosa que la duda, porque tal vez tú tengas duda, pero será verdad o no será verdad. Pero cuando ya tú tienes incredulidad, es que tú has decidido no creer. Y cuando tú decides no creer que Jesucristo es la única puerta, que Jesucristo es el único camino, que Jesucristo es el único, amén, que te puede perdonar tus pecados, que Él es Dios manifestado en carne, cuando tú contiendes contra esto, aleluya, estás siendo incrédulo. Y ante la incredulidad, te explicaba el jueves pasado, Dios no va a hacer nada. Dios se limita, Dios se pone un límite. No hay nada que Dios no pueda hacer, pero Dios no va a ir por encima de tu propia decisión. Y cuando tú eres incrédulo a la palabra de Dios, cuando eres incrédulo al nombre de Jesucristo, aleluya, dice la palabra, el Señor mismo lo dijo, vosotros ya estáis condenados porque no habéis querido creer en el nombre del Hijo de Dios. Aleluya. ¿Y cuál es el nombre del Hijo de Dios? El nombre de Jesús. Si tú no crees que Él es
Él lo dijo, si tú no crees que yo soy, vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Cuando él estaba haciendo esa expresión de yo soy, es aleluya, esa es la misma expresión de yo soy, que aleluya, del Dios que se manifestó a Moisés muchos años antes, aleluya, miles de años antes. El mismo Dios del Antiguo Testamento estaba viniendo a este mundo en forma humana para dar su vida por el pecador. Y solamente a través de Jesucristo y de este proceso de arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesús y recibimiento del Espíritu Santo, ahí es donde el hombre es puesto sobre la peña. Si tú no has pasado por este proceso, yo te invito, aleluya. Tú no tienes que dejar un comentario en esta publicación. Tú me puedes escribir por mensaje privado. Tú me puedes llamar a mi teléfono 787-532-0172. Aleluya. Si me estás llamando, si estás en alguna otra parte del mundo, escúchame. Hay predicadores, de seguro. Alguien puede llegar hasta donde tú te encuentras. Aleluya. Y explicarte el plan de salvación como está en la palabra. Si todavía no te has bautizado, tengo muchos amigos, hermanos, compañeros ministros alrededor del mundo que están dispuestos a dejar de hacer lo que haya que dejar que hacer, aleluya, para ir a donde ti y que tú puedas bautizarte en el nombre de Jesucristo para que tus pecados sean perdonados. Y cuando el hombre pasa por este proceso, Jesucristo se lo dijo a Nicodemo, tienes que nacer del agua, tienes que nacer del Espíritu. Y ahí es donde tú entras al reino. Y cuando tú entras al reino, ya lo que quiero llamar tu atención y donde se concentra, aleluya, el mensaje, este es el punto principal, escúchame. No se trata solamente de que ya yo estoy sobre Jesucristo. Ya yo creí y me arrepentí, me bauticé y recibí el Espíritu Santo. Entiende una cosa. Aleluya, que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida no es solamente hacernos hablar en lengua, aleluya, en esa experiencia original, cuando el ser humano está siendo lleno del poder del Espíritu Santo o está recibiendo el Espíritu Santo, lo primero que va a acontecer es que va a comenzar a hablar en nuevas lenguas, según el Espíritu le da que hable, aleluya, y yo creo en el nombre de Jesucristo que ahí donde tú te encuentras, tú puedes recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Si tú te arrepientes y tú pides, entregas tus pecados al Señor, aleluya, y tú clamas a Él, tú puedes comenzar a alabarle con un corazón sincero, aleluya, teniendo la fe, aleluya, de que Él ha recibido tus pecados, aleluya, teniendo la fe de que Él te provee lo necesario para que tú seas perdonado, aleluya. Tú no tienes que bautizarte para recibir el Espíritu Santo. Cornelio, aleluya, recibió, Cornelio y su casa, los que estaban con él en su casa, recibieron el Espíritu Santo sin haberse bautizado. Una cosa, aleluya, es necesaria, no es necesaria para la otra. Tú puedes recibir el Espíritu Santo ahí donde te encuentras, aleluya. Y si tú sientes la presencia de Dios, lo único que tú tienes que hacer es darle libertad al Espíritu de Dios, aleluya. Y el Espíritu de Dios va a descender sobre de ti con poder, aleluya. Y te va a dar la habilidad de comenzar a hablar nuevas lenguas, palabras que tú nunca has aprendido, palabras que solamente provienen de Dios, y vas a comenzar a hablar en lenguas como el Espíritu te da que hable. Pero entiende, hermano, entiende, amigo, que el Espíritu Santo no es solamente lo que me hace hablar en lenguas cuando yo recibí el Espíritu, lo recibí por primera vez, o cuando el pastor o el predicador me pone la mano y siento el poder de Dios y hablo en lenguas. El Espíritu Santo no se trata solamente de hablar en lenguas, pero una de las funciones principales del Espíritu Santo en nuestra vida es santificar al ser humano. Porque esta es la presencia de Dios mismo que está viniendo a morar en el corazón, en la vida del hombre. Aleluya. Y cuando Dios llega a tu vida, comienza a santificarte. Porque entiende, el libro de Malaquías, aleluya. Libro de Malaquías, capítulo 3 y verso 2 dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Aleluya. Cuando usted estudia este pasaje, está hablando de Jesucristo. Y Jesucristo es el único capaz de limpiar, de lavar, de sacar los pecados del hombre. Y es por eso que tú necesitas bautizarte en el nombre de Jesucristo. No pelees más con la palabra. Aleluya. Créelo en esta hora. Obedece la palabra de Dios. Bautízate en el nombre de Jesucristo para que tus pecados sean perdonados, para que tus pecados sean lavados.
Pero luego cuando habla de que Él es como fuego purificador, escúchame, Él es fuego de Dios, aleluya. Él es como una llama ardiendo, aleluya. Él no es algo que se enciende, Él es fuego, aleluya. Él es el fuego mismo, aleluya. Y cuando Él llega a la vida del hombre, en la misma manifestación del Espíritu Santo, en el libro de Hechos, capítulo 2, tú lo puedes leer, dice que se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y comenzaron a hablar en lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Escúchame, aleluya. Cuando el Espíritu de Dios llega a la vida del hombre, el Espíritu Santo nos comienza a purificar. El Espíritu Santo comienza a eliminar, a consumir todas aquellas cosas, aleluya, que no pertenecen al Espíritu de Dios, todas aquellas cosas que no agradan a Dios. Pero entiende, aleluya, cuando el salmista está diciendo, Él puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, tú y yo tenemos que comprender que Hechos 2:38 es el inicio de una salvación. Pero la salvación misma no termina en el libro de Hechos 2:38. Aleluya. Tú necesitas comenzar a caminar con Jesucristo. Tú necesitas comenzar a modificar. Tú necesitas cambiar, aleluya, tu vida. Tú necesitas darle un giro. Tú mismo no pudiste salvarte. Tú mismo no pudiste limpiar tus pecados. Entonces, ¿por qué estás tratando de caminar en tu propia justicia o en tu propia inteligencia o bajo tus propios conceptos? Tú necesitabas a Dios para ser salvo, y para llegar al cielo todavía sigues necesitando a Dios. Aleluya. Dios no es solamente, Jesucristo no es solamente esto que yo menciono y que yo invoco y que yo le entrego mi vida y que limpió mis pecados. Aleluya. Y me perdonó y me hizo hablar en lengua y ahora me puedo ir feliz. Aleluya. Hay otro concepto que está dando tal vez vuelta en las redes sociales y tal vez en el mundo por muchos años. El concepto de una vez salvo, siempre salvo, no es correcto, no es bíblico. La salvación, aunque gratuita, cuando llega a la vida del hombre, también se puede perder. El mismo apóstol Pablo dice que yo, habiendo sido heraldo, uno que he venido a llamar la atención de la gente, a predicar la palabra, que yo mismo no venga a ser eliminado. Aún mi nombre, después de haber sido escrito en el libro de la vida, también puede ser borrado. El apóstol dice que aquel que crea estar firme, vele que no caiga. La salvación, hay gente que piensa que no tiene fecha de caducidad. Ciertamente la salvación, cuando es trabajada conforme a la palabra, cuando es vivida conforme a la palabra, la salvación es eterna, porque estamos buscando llegar a la eternidad. Pero yo no puedo haber llegado a Jesucristo y ahora dejarle y seguir mi rumbo por mi propia cuenta. Si un día te apartaste del Señor por la razón que sea, aleluya, si tal vez errores que alguien cometió te hicieron o te llevaron a tomar la decisión, aleluya, de apartarte del camino, de haber dejado a Jesucristo, entiende que el Dios que yo te estoy hablando, Jesucristo, es un Dios perdonador, aleluya, y Él con sus brazos abiertos, igual que en la parábola del hijo pródigo, aleluya, el Padre, Él es el Padre y Él está con sus brazos abiertos, llamándote, atrayéndote. Tal vez todo esto que está viviendo, tú puedes sentir, aleluya, la voz de Dios que está tocando a tu vida. Él está llamando a la puerta de tu corazón, aleluya, y Él mismo afirma que si tú oyes su voz y tú abres la puerta, Él va a entrar y Él va a cenar contigo y tú vas a cenar con Él, aleluya. Pero entiende que para que Él pueda enderezar tus pasos, primero Él tuvo que haberte puesto sobre la peña. Tú mismo no te paraste sobre la peña, Él te puso sobre la peña. Él pone tus pies sobre peña y luego de estar en la peña es donde Él endereza tus pasos. Hay mucha gente que entiende, cuando tú le hablas acerca del plan de salvación, le hablas la palabra de Dios, muchas respuestas, probablemente todos los predicadores alrededor del mundo una y otra vez se han encontrado con esta respuesta. No, es que necesito hacer unos cambios primero, es que necesito arreglar unas cosas por mí mismo, necesito corregir para entonces poder llegar al Señor. Entiende, aleluya, ese no es el proceso correcto, ese no es a lo que Dios te está llamando. Él te está llamando a que tú vengas a Él tal y como tú estás, aleluya. Él no te va a despreciar, Él te está invitando, Él te está llamando a que tú vengas a su presencia. Y Él, con su amor, con su misericordia, con su gracia, con su paciencia, con su fidelidad, Él va a enderezar tus pasos. Y luego dice el salmista, aleluya, que cuando esto se da, el Señor pone en tu boca cántico nuevo, aleluya,
Y muchos van a ver tal vez lo que Dios va a hacer en tu vida y van a confiar en el Señor. Y el versículo 4 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. En esta hora, aleluya, yo creo que la palabra de Dios es bastante clara. Creo que la palabra de Dios, aleluya, es fácil de entender, no es tan complicada. Y entiende una cosa, cuando yo me disponía, estaba estudiando la palabra del Señor, estaba buscando la mente del Señor, y voy a desnudar de alguna manera mi alma. Voy a contar algo que creo que es íntimo, no es. Y mientras estaba meditando y estudiando, aleluya, vino sueño, de momento me sentí cansado y me recosté a descansar, y de momento tuve un sueño con mi hermano Gabriel. Tengo dos hermanas, Sara Violet, Vivian Marie y Gabriel Alejandro, que es el menor de todos nosotros, menor pero más grande. Y de momento Gabriel se encontraba con otro hermano de la iglesia. Estoy hablando de un sueño, no dije que fue profético ni nada por el estilo. Y de momento Gabriel estaba yo con mi madre en la parte de afuera del automóvil, y Gabriel estaba con este hermano en la fe, aleluya, es un hermano en la fe. Y de momento Gabriel estaba en el sueño, estoy haciendo la aclaración en el sueño. Si usted está oyendo esto por primera vez, dele para atrás a la grabación, escucha el contexto, aleluya. Y en el sueño Gabriel estaba bajo influencias de sustancias controladas. En otras palabras, se había drogado. Y gracias a Dios, ninguno de mis hermanos ni yo hemos tenido problemas con drogas nunca. No estoy condenando a quien haya pasado, tenido esa experiencia. Yo creo que Dios es capaz de libertar, que Dios sana, amén, las adicciones. Pero todo esto, amén, en el proceso correcto. Y de momento, mi reacción inicial, porque Gabriel iba camino, amén, no solamente estaba bajo la influencia de sustancias controladas o drogado, pero iba camino a hacerlo de nuevo. Y mi reacción inicial fue, en el sueño, fue comenzar a golpearlo y tratar de golpearlo para tratarlo de hacer entrar en razón, para tratar de corregir el daño el mal que estaba ocurriendo, y le estaba golpeando, y esto nada ocasionaba en él. Él estaba intacto, nada estaba pasando, no se estaba inmutando nada, no pasaba nada, y yo lo estaba golpeando, tratando de hacerle entrar en razón y golpeándole en su cara, diciéndole, no, tú no te vas a ir para la droga, yo no voy a permitir esto. Y luego cuando se fueron en el carro, porque terminaron yéndose, y de momento yo entro, despierto, caigo sentado en la cama, y podía sentir la voz de Dios que me decía que el pecado no se corrige con golpes, no se corrige con palabras lacerantes. Dice la palabra que con amor y misericordia se corrige el pecado. Aleluya. Y tú tal vez escúchame, tal vez tú en tus propios medios, en tu propia sabiduría, estás tratando de tomar pasos, vuelvo y repito, bajo tus propios conceptos, bajo tus propios méritos, pasos que te acerquen a la presencia de Dios. Escúchame, el único paso que tú puedes dar correcto para entrar a la presencia de Dios es el paso de rendirte. Hasta que tú no te rindas por completo al Señor, tu inteligencia, tus pensamientos, tus emociones, tus pecados, lo que eres, lo que tienes, hasta que tú no te rindas por completo al Señor, Dios no puede sacarte del pozo de la desesperación. Él no puede perdonar tus pecados si primero tú no te entregas a Él y le rindes todo lo que eres y te arrepientes. Él no puede perdonarte si todavía no te has bautizado. Aleluya. Y cuando te digo y termino con este pensamiento de que con amor y misericordia se corrige el pecado, mire, escúchame, al que todavía no ha conocido al Señor, o al que tal vez se apartó, aleluya, pero quiero dirigirme un momento en esta parte final aún aquellos que ya han nacido de nuevo, aquellos que ya han entregado su vida al Señor, aleluya, que con su fuerza están tratando de servir al Señor. Escúchame una cosa, aleluya, todos nosotros tenemos todavía cosas en nosotros que son necesarias entregar al Señor. Hay debilidades que no van a abandonarnos. Tal vez tú llevas tiempo clamando, Señor, quítame esta debilidad, rogando al Señor como el apóstol Pablo, que tu debilidad sea quitada. Pero el Señor te dice, no te la voy a quitar, sino que tiene que bastarte mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. Dios no quita
la debilidad, pero Él se perfecciona en ella. El pecado, aleluya, si alguna acción, algún pensamiento, alguna costumbre, aún en este tiempo, escúchame, si por alguna razón te estás alejando, en vez de acercarte todo este tiempo que estamos viviendo, aleluya, de alejamiento físico, de alejamiento, de cuarentena, se supone que el tiempo te dé ahora para buscar al Señor. Y ahora yo te invito a que le busques. Hoy es el día para buscarle, porque hoy hay salvación. Todavía hoy Él está cercano y tú puedes buscarle, tú puedes clamar y llamarle. Pero dice la palabra, aleluya, cuando digo con amor y misericordia se corrige el pecado. Entiende que si tú quieres caminar con el Señor, si ya te arrepentiste, te bautizaste y recibiste el Espíritu Santo, tú necesitas vivir una vida agradable, una vida justa delante de la presencia de Dios. Y esto no va a ser logrado solamente a través de conectarte el domingo, dependiendo de la iglesia que tú te conectes, o al pastor o predicador que te conecte, dependiendo de a dónde tú te conectas y cuántas veces te conectes. Aleluya, te puedes conectar 4, 5, 6 veces a muchos predicadores el mismo día. Aleluya, y eso no implica que tu vida está siendo edificada o que tu vida está siendo, aleluya, encaminada o corregida conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. Cuando digo que con amor y misericordia se corrige el pecado, tú necesitas, y con este pensamiento fue que comencé, aleluya, esta transmisión. Aleluya, tú puedes conectarte, puedes hacer todo lo que dice la palabra, escúchame, y tener una vida de frutos. No sé si decir público o decir de frutos sociales, porque hay gente que en las redes sociales parecen tan justos. Y tú puedes tener una vida de frutos sociales, estar en las redes sociales y parecer un buen cristiano cuando termine el tiempo de cuarentena y la pandemia, porque esto de seguro tiene una fecha, todavía no la conocemos, pero de seguro Dios la sabe, y esto no va a ser para siempre. Todavía el fin, todavía faltan algunas cosas para el fin. Esto no es el fin, pero puedes aprender algo de todo esto. Aleluya. Y cuando todo esto acontezca, cuando todo esto pase y podamos mirar para atrás, yo quisiera que muchos podamos decir: he aprendido algo a través de todo este proceso. Aleluya. Ninguno de nosotros podemos saltarnos el proceso, no podemos saltarnos la cuarentena, no podemos saltarnos la pandemia. Aleluya. Y qué bueno que todos estamos siendo atravesados, amén, por ella, que todos estamos en las mismas circunstancias. Y yo creo que Dios está tratando de enseñarnos a los creyentes de más tiempo, a los de menos tiempo, al nuevo creyente o al que todavía no ha creído. Dios está enseñándonos lo mismo, que tenemos que volvernos a Él. Aleluya. Que nosotros mismos, por nuestra propia sabiduría o por nuestros propios conceptos bíblicos, no importa cuánta Biblia sepa, tú necesitas a Jesucristo para poder ser salvo. Necesitas mantener a Jesucristo en tu vida. Necesitas mantener tu vida en la presencia de Dios. Aleluya. Y para que el pecado, la debilidad, amén, lo que hay en ti, la impureza, la impiedad, aleluya, todos nosotros, aunque arrepentidos, todavía seguimos siendo pecadores, pero somos pecadores arrepentidos. Aleluya. Pero yo necesito todos los días ir no solamente a la red social a conectarme al predicador, pero necesito también ir a la presencia de Dios más que todas las cosas. Necesito ir a mi habitación privada, donde quiera que sea que esté. Aleluya. Tal vez allí donde tú te encuentras ahora, tal vez tú puedes entrar un momento en tu habitación privada con Dios, y tú necesitas entrar a cuentas con Dios, y necesitas que el fuego purificador y el jabón de lavadores llamado Jesucristo, aleluya, que Él, invitarle a que Él, amén, purifique tu ser, que Él te limpie, que Él te corrija, que Él enderece tus pasos. Él sigue siendo la peña, y Él sigue siendo el único que puede enderezar tus pasos. Y el hombre, aunque haya pasado por Hechos 2:38, todavía necesita que su vida sea enderezada. Porque mientras estemos en este cuerpo, todavía estamos sujetos al pecado, aleluya, a la ley del pecado que habita en nuestros miembros. Pero queremos servir al Señor, queremos agradarle. Y yo voy a terminar en esta hora orando que la presencia de Dios te cubra allí donde te encuentras. Y si tú puedes sentir el poder de Dios, aleluya, no para gloria mía, porque yo nada soy, yo simplemente soy un mensajero. Aleluya. Oye la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Rinde tu corazón al Señor. El Señor declaró en un momento dado, aleluya, que Él iba a responder al llamado de su pueblo, porque su pueblo le iba a buscar de todo corazón. Y si ya tú tienes el Espíritu Santo, necesitas entregar el control de tu vida.
Tú puedes tener el Espíritu Santo y seguir andando bajo tu propia concupiscencia, bajo tus propios términos, bajo tus propias ideas o pensamientos. Y tú necesitas rendirte una vez más al Señor. Y es así, solamente así, que la salvación del hombre se va a poder llevar a cabo. Una vida rendida a los pies del Señor Jesucristo. Rendida de continuo, diariamente, porque esto hay que hacerlo todos los días. Hoy necesitas negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir al Señor. Aleluya. Padre, en esta hora yo te doy gracias, Señor, gracias por tu palabra, mi Dios, que es viva y es eficaz, que es más cortante que toda espada, Señor, que penetra lo más profundo de nuestros seres, Señor, que aún discierne nuestros pensamientos, Dios. Y yo sé que en esta hora, Señor, al igual que yo he sido ministrado, tu palabra está llegando al corazón, a la mente de alguien, Dios. Aleluya. Y está ministrando, Señor, lo más profundo de nuestro ser, Dios. Tú no eres Dios solamente, Señor, de público, para que todos sepan lo que somos, lo que creemos, mi Dios. Pero tú eres Dios de intimidad, Señor. Y es a donde tú estás llamando a tu pueblo, a tus hijos, Señor. Aquellos llamados de tu nombre, a que entren en intimidad contigo, Señor. Porque es allí en la intimidad donde nos damos a conocer. Es allí en intimidad, Señor, donde tú ves, Señor, lo que somos. Aleluya. Donde tú nos conoces y donde te podemos conocer a ti, Señor. Si por alguna razón, mi Dios, alguien que me esté escuchando todavía no haya entrado en el conocimiento de la verdad, Señor, yo te pido, mi Jesús, que con tu Espíritu Santo tú les seduzcas, Señor, tú les des comprensión, Señor, aleluya, y que ellos decidan obedecer, Señor, tu palabra, aleluya, porque todavía hay tiempo para ser salvo, todavía hay vida y por tanto todavía hay esperanza, Señor, que el que tal vez se ha apartado, Señor, el que tal vez se había retirado, aleluya, o había negado la fe, oh Señor, todavía hay oportunidad para que regrese a tu presencia, Señor. Y tú prometes, Señor, limpiarle, perdonarle, restaurarle, Señor, y entrar de nuevo en Él, Señor Jesucristo, y darle una nueva vida en ti, mi Señor Jesucristo. En esta hora, Señor, perdona nuestros pecados, Señor. Llénanos de tu presencia. Aleluya, queremos sentirte, Señor, porque tú, Señor, tú y solamente tú eres, Señor, quien nos da la fuerza. Tú y solamente tú, Señor, eres quien nos da la paz que necesita nuestra alma. Aleluya. Solamente tú, Señor, eres capaz de dar paz en medio de la tormenta, de la pandemia, de la enfermedad, de la necesidad, Señor. En esta hora, Señor, llega hasta la vida de aquel que te está invitando, Señor. Llega aquel, Señor, que está clamando a ti, mi Dios, y restáurale, perdónale, Señor Jesucristo. Aleluya. Y llénale de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. También quiero tomar oportunidad, mi Rey, Señor, para presentarte a mi hermana María de la iglesia de Arecibo, Señor. Pon tu mano sobre de ella, tócale con poder, Señor, allí donde se encuentre en sala de emergencia, Señor Jesucristo. Yo declaro tu palabra, aleluya, que por tu llaga fuimos nosotros curados, Señor. Tócale con poder en esta hora. Si hay alguien más enfermo que me esté escuchando, Señor, en esta hora tócale, mi Dios. Para ti no hay enfermedad, aleluya, demasiado grave. No hay diagnóstico, aleluya, que tú no puedas cubrir, Señor. El grande, el poderoso, el invencible, eres tú, Jesucristo. Tú. En esta hora, Señor, limpia, restaura, sana, mi Dios, aquel que tiene necesidad, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Escúchame en esta hora. Si tienes alguna petición, aleluya, tú la puedes dejar aquí en los comentarios o puedes enviarnos un mensaje privado a mí o a la pastora Sara González. La puedes buscar, amén, bajo su nombre en las redes sociales, Sara González, amén, la pastora Sara Ortiz para muchos, amén. La puedes buscar mañana a las 7 de la noche. Ella transmite un culto especial de oración, amén, donde se ponen peticiones y clamamos. En todas las transmisiones que ella hace, se clama por las peticiones. Te puedes poner en contacto con ella o con este servidor, amén, y prometemos, amén, aleluya, al final de cada transmisión, revisar todos los comentarios, amén, y contestarlos y orar por ellos que ameritan oración. Si tienes alguna pregunta conforme a la palabra de Dios, también te invito, aleluya, no tengas temor. Hay un dicho que dice, por lo menos aquí en Puerto Rico, el que tiene duda, saluda.
Amén, no te quedes con la duda. Pregúntame, amén. Y si tal vez sientes que no tienes la confianza, aleluya, te podemos referir a algún pastor, compañero, amén, que de seguro te puede explicar, amén, la palabra de Dios para que no tengas dudas, para que puedas tomar a tiempo la sabia decisión. Amén. En esta hora, gracias por tu tiempo. Te invito, amén, si tú crees que esta palabra puede bendecir a alguien, compártela, amén, para que otros también sean bendecidos. Que el Señor te bendiga.